Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Gracias por el día de la jornada. Los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Hemos sido testigos en los últimos días de diferentes marchas y manifestaciones en la Ciudad de México. Vimos la del pasado jueves, el 5º aniversario de Ayotzinapa, y los desmanes por grupos violentos de vándalos que se infiltraron en la marcha. Al día siguiente hubo otros desmanes de un sindicato que ya no existe, pero que sigue teniendo una sede y negocios, que es el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí grupos de los propios trabajadores fueron a apedrear y a lanzar petardos y a prender fuego al edificio. Y luego el sábado hubo otra marcha, esta en defensa del derecho al aborto, donde también algunos grupos violentos, estos aparentemente encabezados por mujeres, realizaron otros desmanes en el centro histórico. El día de hoy, a 2 días de que se conmemoren los sucesos históricos del 2 de octubre de 1968, 51 años se cumplirán el próximo miércoles y está prevista una movilización en la ciudad, una marcha, pues tanto el presidente como la jefa de gobierno, el presidente pues les pidió a los manifestantes protestar de manera pacífica el próximo miércoles, y la señora jefa de gobierno pues anunció que iba a haber una cadena humana compuesta por civiles y por policías para tratar de pues contener o evitar que estos grupos de pues vándalos que han aparecido en las distintas protestas en los últimos días puedan volver a aparecer el próximo miércoles. Y esto pues ya ha creado todo un debate en redes a lo largo de esta tarde de si corresponde o no a civiles resguardar la seguridad en la ciudad. Pablo. Mira, creo que si en realidad se forma esta cadena humana de civiles para impedir la acción de otros civiles que van encapuchados o muy violentos, etcétera, es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque desde el gobierno se estaría propiciando la posibilidad de un enfrentamiento entre civiles. No es esa la función de un gobierno. La función de un gobierno es evitar la violencia o por lo menos que esta no genere más violencia. Hay algunos casos donde yo considero justificado que no haya intervenido la policía en la marcha de las mujeres. El aborto el sábado. Pero no, hace como... la de un mes, la del Ángel de la Independencia. Porque pintarrajearon monumentos históricos. Bueno, creo que sale más barato el aguarrás que la sangre. En los otros casos sí no está justificado cuando golpean personas, etcétera, etcétera, y vaya a saber uno quiénes son y quién los mandó, porque alguien los mandó. Ahora bien, poner una cadena humana de civiles simpatizantes del gobierno para evitar que hagan desmanos o para frenar la violencia de otros civiles, eso no está bien, no está bien. Además, este grupo de jóvenes, no se dirán jóvenes porque tienen la cara tapada, estos señores anarquistas, pues no es nuevo, esto tiene casi una década. Y quienes los han sacado de la cárcel fueron abogados del partido Morena. Y ahora, bueno, ellos siguen haciendo lo que saben hacer, violencia. ¿Quién sabe qué intereses los mueve y quiénes estarán detrás o es algo espontáneo de ellos? Pero son grupos muy violentos que tienen más de una década actuando en la ciudad y cuidado con lo que pueda pasar, esperemos que nada grave. Señor Quintana. Bueno, además no es práctico. Hay cadenas humanas que se forman. Si uno ha acudido a manifestaciones, sí, claro, sabe que cuando hay riesgo de actitudes provocadoras, propiciatorias de la violencia, normalmente los propios organizadores forman una cadena humana alrededor de las marchas. Es decir, no cualquiera puede entrar a la marcha, sino hay una serie de personas que van marchando y forman una especie de valla humana alrededor de la marcha. A veces usan lazos, cintas para aislar. Eso no es nuevo, digamos, ya tiene muchos años, a veces se usa, a veces no se usa. El que, por ejemplo, se pretendiera que un grupo de civiles rodeara el Ángel de la Independencia
para impedir que nuevamente pusieran Pintas o grafitis allí en el monumento, creo que es algo absolutamente equivocado, porque entonces sí se propiciaría el enfrentamiento. El enfrentamiento o el golpeteo, porque quienes acuden a hacer las pintas normalmente llevan piedras, palos, algo para defenderse o para atacar, cualquiera de las dos cosas. Y si el propósito es que no hagan daños por los lugares donde van atravesando, pues entonces la cadena humana va a tener que ser kilométrica. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso de las marchas del 26 de septiembre, pues ocurrieron en establecimientos comerciales, no en monumentos históricos, daños, la mayor parte de los daños. Entonces, es imposible pretender que toda la periferia de establecimientos comerciales, monumentos históricos, oficinas, pues quede blindada, entre comillas, por gente que la resguarde. Creo que no, definitivamente no es práctico. Entiendo el sentido, lo que las autoridades, tanto el presidente como la jefa de gobierno, plantean es que la propia gente autorregule, que no se genere violencia, en el ánimo de no usar la fuerza pública, por este síndrome del que hemos hablado 68, un montón de veces, justamente en el aniversario 51. Pero tocas un punto central que lo ha repetido la jefa de gobierno y el presidente continuamente en los últimos días, que tiene que ver, no va a haber represión, cero represión, no. De hecho, los cuerpos policíacos, ahí veíamos unas escenas que salieron el jueves y que salieron el viernes, porque ustedes recordarán que una de las primeras decisiones de Claudia Sheinbaum fue abolir el cuerpo de granaderos. Y estos señores que, pues miren ustedes, traen escudo, traen casco, traen todo el equipamiento de los granaderos, no se llaman granaderos, se llaman fuerza táctica, pero no traen macana, es decir, no traen pues aquel instrumento... El tolete. El tolete con el que los policías reprimían. Bueno, muy bien. El punto es que aquí la zona intermedia entre represión y contención está como borrada, ¿no? Porque pues una cosa es contener o evitar que se cometan atropellos y delitos y otra es reprimir. Don Víctor. Sí, mira, también creo que la jefa de gobierno habló de poner vallas metálicas en torno a sitios que pudieran representar riesgo. Hay que recordar que, bueno, tuvimos el Ángel de la Independencia dañado, la Glorieta de Colón, y luego tuvimos la marcha del 5º aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas el jueves de Ayotzinapa, en donde hubo daño a la puerta de Palacio Nacional, y el sábado en la marcha... ¿Ve la lámina? Sí, ahí está, exactamente, ve la lámina. O sea, no tiene sentido poner una valla metálica. Lo arrancan. Sí, exactamente. Sí, y luego el sábado, la puerta de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México también... ¿Le prendieron fuego? Sí, no, o sea, ahí están las imágenes. Y creo que es muy peligroso, muy riesgoso este escenario, porque el no actuar también tiene implicaciones políticas y jurídicas, ¿no? Y entonces los están dejando hacer que a locales comerciales como los hubo el jueves pasado, pero también a sitios históricos. Y la verdad es que pues es muy lamentable porque pues los dejan hacer lo que, y el papel, quieran. El papel de estos, bueno, se llama impunidad, hay que decirlo con todas las letras. Así es. Vimos flagrancia en comisión de delitos, ruptura, daño, etcétera, a locales comerciales, a propiedad privada, etcétera, y la policía pues ausente. Luego dijeron, bueno, es presencia policíaca. Bajo esta premisa de que la presencia inhibe. No lo sé, no soy un experto en el tema de si la presencia policíaca inhibe. Pero imagínate estos hombres que los mandan ahí con sus escudos y sus cascos y todo, a decirles, aguanten el golpeteo y no se defiendan. Está muy difícil este trabajo, ¿no? Es muy difícil y corresponde parece que a toda una lógica del sistema de contención o de combate a la violencia en el país. Urbana. Quienes están encargados de combatirla no pueden o no responden con la fuerza y la contundencia que tienen como fuerzas de seguridad del Estado. Y en este caso, creo que hay que, no todo es blanco y negro. Es decir, no se puede decir a cualquier manifestación o a cualquier síntoma de transgresión de la ley, vamos a actuar. No, te puede salir muy caro, porque están pintarrajeando algunas cosas, monumentos históricos.
es una lástima. Pero es un tema menor. Pero otra es destruir un comparado inmueble. con lo que se te puede desatar, meter a la universidad en una revuelta de estas, ahora que está por elegir rector, etcétera, sí creo que es delicado. Y bueno, las autoridades hicieron campaña para llegar donde están. Deben tener alguna solución. Pero esperemos que esto Pablo, salga bien el 2 de octubre. Hay otro sector de la sociedad que se ve ofendido y dañado. Este tema que mencionabas de la Canaco, por ejemplo, las cifras que dan el viernes hablaban de ahí de algunas decenas de millones de pesos en daños. Sí. Pero decía el titular, el seguro no lo cubre, porque el seguro no cubre vandalismo. No, exacto, no. Entonces, ve este hotel, por ejemplo, ¿no? Que es buena parte cristalería, toda su parte frontal. Ahí está un restaurante muy famoso en el centro histórico, el Cardenal. No destruyeron todo. Y los dueños de eso, pues van a tener que cubrir los daños, porque el seguro no les cubre. No les cubre, y si recuerdan, el jueves también dañaron una cafetería, una marca muy famosa, muy comercial. Y no solo eso, sino que arrojaron objetos contra la gente que estaba adentro consumiendo. Bueno, en Gandhi, la librería, también prendieron fuego al interior. Entonces, son libros, no hay material más inflamable que ese, ¿no es cierto? Y desde dentro dispararon extintores y con eso se alejaron. Pero había gente dentro, estaban prendiendo fuego con gente adentro. Es muy riesgoso, esto es muy delicada la línea. Imagínate que hay ahí una persona lastimada o fallecida. Mira, el tema es que sí hay que manejarlo quirúrgicamente, porque hay riesgo, ya lo vimos en la historia de México en muchas ocasiones. Que esto puede detonar. Tenemos una fuerza pública que no está habilitada para contener. Lo hemos visto en múltiples escenas. Y a veces lo que sucede es que lo que hace es provocar. Entonces, creo que es un asunto de criterio y de medida. Obviamente no se puede permitir el daño físico a personas, a inmuebles, pero hay que cuidar de que en el intento de detenerlo, si no hay la pericia necesaria, no vayamos a provocar un encontronazo que escale y que sea una espiral de violencia la que provoque. Es muy complicado, muy difícil. Cuando vemos escenas de estas cosas en otros países, porque hay que decirlo, pasan en todo el mundo, ¿no es cierto? Pues la reacción en otros gobiernos es distinta. Hemos visto en Francia, sacan caballos y reparten chorros de agua, es decir, reprimen. Aquí no se hace, y yo creo que muy bien por las autoridades por no recurrir a la represión, pero tal vez el péndulo se corrió del otro lado. No, pero sí tienen que proteger la vida y los bienes de las personas, y eso no se ha hecho. Vamos a hacer una pausa, déjenos ir a mensajes, regresamos con más temas de inmediato. El día de hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite un comunicado sobre la situación de las finanzas y de la situación económica del país. Deuda económica, cómo estamos de deuda, cómo está el crecimiento, cómo estamos en la deuda pública, la deuda del gobierno, en fin, da una serie de datos relevantes, interesantes. La Secretaría de Hacienda dice que disminuyen los ingresos y la recaudación, que pudiera convertirse en un problema hacia adelante. Pero sale por ahí el dato también respecto al... no lo trae el subejercicio, es resultado de investigación periodística en distintos portales, el subejercicio. Y hoy establece en el subejercicio, Víctor Enrique, Pablo,
en ya 232 mil millones de pesos según algunas fuentes. Es decir, estábamos en 170, recordarán ustedes, al primer semestre o por ahí. Hoy ya estamos como en 232. Es decir, no se ve una tendencia económica del gobierno en disminuir este subejercicio y en incrementar el gasto. Hay una parte que está justificada. Cuando tú tienes un presupuesto, gastas ese presupuesto si tus ingresos corresponden a lo que estabas anticipando. Pero si resulta que tus ingresos son inferiores a lo que preveías, pues tienes que ajustar el gasto, claro, tienes que apretar. Los ingresos presupuestarios totales han caído en 2.7% en términos reales. Esto significa en monto, esa es una parte. Y hay otra parte, pues que sí, no se ha ejercido. Y mes con mes, cada vez que este informe del Congreso, vemos que se va acumulando esta parte que no se ha ejercido. ¿Y por qué no se ha ejercido? Hay varias explicaciones. Una de ellas es la curva de aprendizaje. Los funcionarios no saben gastar o no sabían gastar, apenas están aprendiendo, algunos todavía no aprenden. Entonces, usar los recursos que están en el presupuesto para la operación diaria del gobierno pues no es tan sencillo. Hay una serie de trámites y burocracias que hay que seguir y que no se han hecho bien, que se requiere regularizar. La administración pública, específicamente así, los ahorros. El caso más notorio, por ejemplo, es el de las medicinas. Se supone que la centralización de las compras permitió que de un presupuesto donde estabas pensando gastarte tal vez 50,000 millones de pesos, pues te gastaste solamente 1,000 millones que también se suman a todo este presupuesto no ejercido. De modo que hay una mezcla, pero lo que sí es un hecho es que este presupuesto no ejercido. De modo que hay una mezcla, pero lo que sí es los ahorros. El caso más notorio, por ejemplo, es el de las medicinas. Se supone que la centralización de las compras permitió que de un presupuesto donde estabas pensando gastarte tal vez 50,000 millones de pesos, pues te gastaste solamente 40,000. Entonces te ahorraste 1,000 millones que también se sumó este presupuesto no ejercido. De modo que hay una mezcla, pero lo que sí es un hecho es que el gasto del gobierno y el gasto en general del sector público está cayendo y no es un factor que esté moviendo a la economía. Antes, al revés. Era el gran está motor. uno de los factores que está frenando la actividad económica en este 2019, porque hay muchos negocios que son pro público. Y que están parados. Por ejemplo, el sector de la construcción de manera muy destacada, y pues que están parados porque la obra pública está detenida. La inversión pública total en los primeros 7 meses del año ha caído en 16%, 18%. Entonces todo eso pues, le pega de manera muy directa a la actividad productiva. Sí, yo comentaría que hay en este informe de finanzas públicas, sí, hay luces y sombras, ¿no? Porque en la parte ingresos pues ves una mezcla. Los ingresos tributarios crecen, pero los ingresos de Pemex y de la CFE caen. Entonces, bueno, ahí eso se compensa de alguna manera. En la parte del gasto, efectivamente, hay un subejercicio de 232,000 millones de pesos, pero si tú ves el comportamiento del ejercicio del gasto mes a mes, ves que sigue habiendo subejercicios, pero cada vez son menores. Y la idea, yo platiqué hace unos días con el subsecretario de Hacienda en entrevista y él decía que estos subejercicios se van a corregir en el segundo semestre del año. Querría decir que hacia finales del año, bueno, ya no tendríamos subejercicios, pero quizá ya no dé tiempo, ¿no? Para corregir este rezago que traemos exactamente en el ejercicio del gasto, que en buena medida tiene que ver con la curva de aprendizaje. Siempre que hay una transición de gobierno, los recursos no se ejercen a tiempo. Efectivamente hay una burocracia en torno a los procesos que se tienen que correr para ejercer a tiempo el gasto, y bueno, y eso es lo que está afectando. Pero sí llama la atención que dentro del gasto, lo que es la inversión pública también trae una caída acumulada
de doble dígito para lo que va de esta administración, que no es la más, revisamos las cifras ahora en la redacción, no es la caída más fuerte en inversión pública de los últimos años. Hace 2 años hubo una caída todavía mayor, pero sin duda abona pues al deterioro económico que estamos viendo. Sí, no se ve por dónde pueda crecer la economía cuando tienen estos ahorros, llamémosle por el motivo que ustedes quieran, la curva de aprendizaje, se le dice elegantemente, y también, no sé, tal vez estoy equivocado, Víctor, pero tengo la impresión, tengo la información, lo que hemos visto, que cayó la recaudación. Cayó la recaudación en agosto, se les cayó el IVA y se les cayó también el ISR, si no me equivoco. Es decir, son señales de una economía que no está consumiendo y que va para abajo. Es decir, no veo cómo vamos a volver a retomar la senda del crecimiento cuando se contrae la inversión pública fija y por la caída de la economía o el estancamiento de la economía, para decirlo con mayor precisión, pues se cobran menos impuestos y hay menores ingresos. Hoy en la mañana estuvieron en Palacio Nacional, fue muy relevante el tema, una reunión con empresarios, con la cúpula empresarial. Estuvo ahí Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial, estuvo Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios, Carlos Slim en una nueva reunión con el presidente y hablaron esencialmente de un plan de infraestructura. El gobierno va a presentar y va a anunciar próximamente un plan de infraestructura para nuevos proyectos de inversión que no incluyen ninguno de los que están ya en el presupuesto, que son Dos Bocas, el Tren Maya y Santa Lucía, sino otros proyectos. Y dicen los empresarios que salieron muy satisfechos con un mensaje del presidente muy convincente. Yo le preguntaba a Carlos Salazar en la tarde, y la confianza, ¿no? Porque pues cada vez que platicamos con el sector privado nos dice que todo está muy bien, pero que no hay confianza y no hay certidumbre. Y la base de todo esto, pues es creer, ¿no? Es confiar en que esto va para adelante y puede haber contratos, concesiones, prestaciones, cosas para que los señores del capital inviertan, ¿no? Si se aterrizara este programa, se estima que pudiera salir hacia finales de este mes de octubre. Consta, de acuerdo a los que han trabajado en la elaboración de poco más de 1,000 proyectos de infraestructura de todos los tamaños. Y de todos los sectores, creo, también. De todos los sectores, energético, comunicaciones, transporte, etcétera, etcétera, con un modelo de financiamiento en donde va a ser dinero fiscal, dinero del gobierno, en donde va a haber capital privado a través de algún esquema de concesión, de asociación pública-privada, y en donde se va a trabajar, por ejemplo, con créditos. Entonces, se supone que va a haber toda esta serie de definiciones. Creo que si sale va a ser algo muy positivo, porque esto que refieres tú, la confianza, también tiene que ver con el rumbo. Si ya tenemos un catálogo de 1,000 proyectos donde hay jerarquía, pues obviamente los 1,000 va a ser difícil que se atiendan, pero tal vez 100, 150 a los cuales se les den prioridad. Y que haya la definición financiera de cómo se van a operar, creo que puede ser algo muy positivo porque para el sector privado estará más clara la ruta de a dónde quiere ir este gobierno con el proyecto económico. Porque la falta de confianza, más allá de temas que tienen que ver con certidumbre jurídica, etcétera, también tiene que ver con el rumbo. O sea, no ha habido claridad de hacia dónde va. De a dónde va este gobierno. Si ya hay estos 100, 150 grandes proyectos que este gobierno dice son los que yo quiero que se hagan en los próximos 5 años, creo que va a ser algo positivo. ¿Y sabes quién está al frente de estos proyectos o quién está diseñando el plan de infraestructura? Lo trabajan directamente el CCE, el Consejo Mexicano de Negocios y la Oficina de la Presidencia de la República, en coordinación con la SCT, con la Secretaría de Energía y con la Secretaría de Hacienda. Sí, son 1,600 proyectos de infraestructura, y es una cartera muy grande de todos los tamaños y no tiene que ver con los proyectos emblemáticos de este gobierno. Y nada más para comentar con Pablo la cifra, en el agregado enero-agosto hay un incremento de los ingresos tributarios, pero efectivamente tanto en agosto como en el acumulado enero-agosto cae de manera conjunta la recaudación del IVA y del ISR cae.
Lo que permite que los ingresos crezcan es la recaudación de los impuestos especiales sobre gasolinas en el periodo. Pero efectivamente son los dos principales impuestos las principales fuentes de ingresos tributarios. Hay una caída en ISR y en IVA de manera conjunta y bueno, refleja que hay debilidad de la economía. Oye, no, yo espero, la confianza está, bueno, no la confianza, la esperanza está en que estas conversaciones entre el sector privado y el gobierno para el programa, ese programa sexenal de infraestructura, sean positivas. Y para eso quiero ver qué va a ofrecer el gobierno. Es decir, todo lo que distintos, no solamente las personas que veíamos ahí en pantalla, sino hay muchos más, claro, en el sector privado, dicen, bueno, yo quiero que me den certezas de muchas cosas, entre otras, cuidado con esa ley de extinción de dominio que me puede meter a la cárcel sin que sea culpable y que me quiten mis propiedades, sin que un juez lo haya determinado. Ese asunto duele delicado, en el sector privado. Y otros más sobre no se ha derogado, abrogado, como la reforma educativa, la reforma energética, pero tendría que venir una reactivación de la reforma energética para que el sector privado pueda invertir en proyectos rentables. Me imagino que hay muchos otros, pero esas son señales muy claras de que habría una rectificación. Tal vez al gobierno no le guste decir que rectifica, pero si conversa con el sector privado y el sector privado pide lo que tiene que pedir, sí tiene que haber rectificación. Y parece haber un buen tono de conversaciones, ¿no es cierto?, entre estos líderes y el presidente. Ojalá y fructifique, ¿no? Sí, lo importante es que se traduzca en hechos, en flujo de dinero, trátese del sector público muy poquito, porque en el presupuesto 2020 hay una nueva caída de la inversión estimada para el próximo año. Tiene que ser dinero del sector privado. El sector público no tiene recursos para invertir, entonces lo que tiene que ocurrir es que se le abran espacios en energía, en carreteras, en telecomunicaciones para el sector privado. Déjenos hacer una nueva pausa, mensajes y regresamos enseguida con más temas. Gracias. La tradición de la fiesta brava en México y el mundo. La tauromaquia vista desde diversos ángulos culturales y de negocio. Un espacio para toreros, rejoneadores, ganaderos y aficionados. De animales bravos, hombres valientes, buenos vinos y ganaderías de prestigio que se mezclan para tener un buen tiempo de toros. En el financiero Bloomberg contamos historias. Tiempo de Toros con Rafael Cue. Viernes 8:30 de la noche, retransmisión domingo 8:30 de la noche. El secretario de Salud, el doctor Alcocer, compareció esta mañana ante la Cámara de Diputados en un escenario sombrío para en el Senado, perdón, no en la Cámara de Diputados. Reconoció una irritación creciente
en el sector salud. Dijo que pues una causa es la falta de personal médico escaso, equipamiento insuficiente, pero no reconoció en ningún momento el desabasto de medicinas, que en opinión de algunos legisladores y de los reportes que tenemos de muchos hospitales, pues es la principal causa. Es decir, esta centralización de la compra de medicamentos, este ajuste en el modelo de compra, pues produjo pues lo que pasó con el combustible al principio, la gasolina también, en lo que se reorganiza el sistema y se reparte y alcanza para todos y llega a todos lados. Pues lo cierto es que pasamos varios días, semanas, con el tema de después se regularizó. Pero hoy hay hospitales que no tienen todos los medicamentos o insumos médicos que requerirían. El doctor Alcocer no lo reconoció, Víctor. Sí, no lo reconocen, no lo ha querido reconocer, y tiene que ver esto con lo que comentaba Enrique en el bloque anterior del cambio que hubo en la mecánica para la compra de medicamentos, ¿no? Pasamos a un esquema de compra consolidada que ya venía del gobierno anterior. De hecho, el gobierno anterior hizo una compra en noviembre de 2018 que le dio margen a este gobierno para que el desabasto o para el problema de abasto no se notara tanto. Luego vino una primera subasta en el primer semestre de este año que no fue exitosa, pero déjame decir que un poco en descargo del gobierno, lo que dicen ahí es que hay resistencias tanto en el sector salud como también de las empresas, porque lo que ha dicho el gobierno es que hay pues oligopolios, hay monopolios, hay cárteles, hay un sistema de salud privado que de alguna manera se acostumbró a operar al margen de la ley. En esta primera subasta de medicamentos solamente se asignó el 38% de las claves y el 62% quedó desierto ese margen. Son cientos de claves de medicamentos. En buena medida decían que para que se llevara a cabo la licitación con éxito, pues había que resolver las preguntas que tenían los interesados en participar en esas licitaciones. Fueron más de 8,000 preguntas y no solamente hubo preguntas, sino repreguntas. Estuvieron trabajando prácticamente 24 horas en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda para dar respuesta a las preguntas y que la licitación no se retrasara. Pero bueno, eso tuvo efecto sin duda en toda la cadena de suministro de medicamentos y finalmente eso se refleja ahora en los hospitales. Pero bueno, ya un poco con la lección de esa primera licitación viene una segunda licitación. Próximamente ya se lanzarán las bases en donde ya supuestamente tienen todo más controlado y no esperan que se den las condiciones de la anterior licitación, que eso ayudaría a resarcir un poco el problema de abasto de los medicamentos. Sí, abundando lo que dice Víctor, las compras consolidadas del sector salud ya venían desde el sexenio anterior. La operó José Antonio González Anaya como director del IMSS, donde se centralizaron las compras, hubo grandes ahorros y no faltaron medicinas. Ahora no sé cómo está hecha en lo operativo, la centralización, que hay muertos que deberían estar vivos por falta de medicinas. O sea, eso sí es un asunto grave. Luego, otro tema, yo creo que el sector salud es una zona cercana a la crisis. No, bueno, o sea, lo dices con elegancia. Está en un no quiero ser punto crítico, claro. Pero lo que dijo hoy el secretario de Salud, entre otras cosas, es que hubo un problema de curva de aprendizaje en la adquisición de medicinas y en todo esto. De acuerdo. Pero el presidente de la COFEPRIS, hoy en el Senado, dice también, fue un asunto mediático, armado, aprovechando un error administrativo. Es decir, malditos medios que dijeron que nos equivocamos. Pues sí, pero cuando tú vas y preguntas a los hospitales, tienes a los médicos que te dicen, entonces, ¿de dónde sale la información? Pues de los hospitales. Además, Leonardo, hoy renunció el director de los Institutos Nacionales de Salud Pública. Es decir, estamos ante un problema crítico. Mañana debería comenzar la campaña de vacunación de la influenza. Yo no he oído absolutamente nada. Un solo spot, nada. Y ahí sí es quizá más grave que el dengue por la incidencia en defunciones. Son muchas. Aquí presentamos hace más de un mes una carta firmada por los directores de los institutos de salud pública, pediatría, oncología, rehabilitación, etcétera,
exigiendo al secretario que resolviera sus problemas. No es un asunto que nos inventamos los medios, ¿no? Pues, y ahí están las fuentes y está el testimonio. Hay una parte donde me parece que el gobierno tiene razón. Si uno analiza la estructura del mercado de abasto médico, en efecto hay un oligopolio. Eran muy pocos los grupos que abastecían la mayor parte de las medicinas. Y tenías un esquema donde las famosas 3 empresas que han sido denunciadas desde hace mucho tiempo, las que vetó, efectivamente, y luego le levantó el veto, sí. pues se compraban los medicamentos y los distribuían y tenían contratos de exclusividad con los laboratorios. O sea, los laboratorios le vendían al distribuidor y el distribuidor se encargaba de vender al sector público. En el ánimo, creo que con buena intención de evitar este oligopolio y conseguir mejores precios, se cambia toda esta mecánica. Pero digamos que se sube el gobierno al ring en un ámbito extremadamente delicado. Porque tal vez el asunto de las gasolinas, donde era otro tema. Sí, pero nadie se mueve por gasolina. Pues sí, es una molestia hacer cola 2 horas y buscar una estación de servicio donde hubiera existencia. Pero en este caso es un problema de vida o muerte, como dices, de salud, de dolor, en fin. Entonces, creo que definitivamente en el ánimo de tratar de cambiar las reglas y lograr una competencia más intensa en el sector salud que permita la obtención de medicamentos y productos médicos, porque no solamente son medicinas, insumos, sino claro. son todos los insumos hospitalarios. Material de curación. Creo que hay costos muy elevados, demasiado elevados, que pues no son admisibles. Sí, la curva de aprendizaje ha resultado muy, muy dañina. Tú apuntabas al principio con precisión, me parece, de cárteles. Cuando dices resistencias, tiene que ver con esto que tú decías. Ese oligopolio de 3 empresas, las principales distribuidoras del sector público, muy importante. Bueno, pues repartían mucho dinero en el camino, mucho dinero a funcionarios medios, medianos, menores, altos, etcétera, para tener contratos, porque estamos hablando de compras pues de miles de millones de pesos. Eso se acabó, se cerró, y ahí las resistencias vienen de esa gente que tenía pues partecita de ese negocio y ya se la acabaron. Por eso hemos estado en esta crisis. Sí, eran 7 distribuidores, pero realmente los que controlaban el mercado eran 3, esos 3 que quedaron fuera. Y un ejemplo que lo producía un laboratorio, ese laboratorio le fue suspendida su línea de producción, ahí el gobierno también dice que hubo chantaje de ellos, ha sido un tema muy polémico y finalmente el gobierno convoca empresas nacionales, pero resulta que ninguna produce el medicamento, entonces lo tienen que comprar de Francia. Así lo es. Trajeron apenas la semana pasada, el fin de semana anterior, y pues se asegura que las dosis que se compraron garantizan el abasto de aquí a fin de año. Pero bueno, es un caso que tiene relación con este esquema de distribución de medicamentos que había en el país, de producción y distribución. No, yo estoy de acuerdo que se rompan los monopolios, los oligopolios. Por supuesto que hay intereses creados donde hay mucho dinero, siempre hay intereses creados que hay que romper. Sin embargo, en el caso del dengue, tardaron en comprar todos los insecticidas y larvicidas que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban en un pulso con las compañías. Y resulta que por querer ahorrar y querer comprarlo más barato, pues pasó lo que pasó. Y se las compraron a las mismas empresas. Se las compraron son las que lo producen, pues, sí. Las mismas empresas. Y el ahorro, ahora hay en hospitales, solamente de los hospitales del sector salud, más de 4,000 personas hospitalizadas con dengue no grave. Bueno, todo eso cuesta, tener 4,000 y tantas personas ahí dándoles atención, cuesta bastante más. La medicina para el cáncer, lo que te permite hacer las quimioterapias. Bueno, lo fueron a comprar a Francia, no se ahorraron un peso, Bueno, 17,000 pesos sacaban la cuenta algunos economistas que no han sido desmentidos. Bueno, en todo eso está la salud de gente de por medio y hay vidas de por medio. Es decir, se tienen que hacer todas estas medidas cuidadosamente y para cambiar, no para caer en lo mismo. Y a esto que mencionas del dengue, agrego el tema del sarampión, que no ha aparecido todavía, pero estamos a punto de que esto, en Estados Unidos hay una epidemia de sarampión,
los medicamentos y las vacunas contra este medicamento tardan mucho en producirse, 6, 7, 8 meses, y no las tenemos. Y vamos a ver cómo se elevan casos de sarampión en el último trimestre del año. Y la influenza, ¿no? Que viene Ya ahora viene la influenza. Es decir, tomar decisiones en este sector, pues no es nada más de la señora Buenrostro reorganizando el sistema de ventas y a quién le compro y nada. Hay que ver que los hospitales no entren en crisis. Sí, es un tema muy crítico y creo que el nivel de la crisis se reflejó hoy en la Cámara de Senadores. Mucha molestia, ¿no? Sí. Mucha molestia y el reconocimiento, por primera vez, yo no lo había escuchado, por lo menos de voz del secretario de Salud, en el sentido de que hay una irritación justificada. Porque, bueno, por lo que sea, por la curva de aprendizaje, por lo que sea, pero hay una irritación en el sector. Esperemos que se pueda pasar de ese reconocimiento a tomar las acciones para evitarlo. Correcto, que se corrijan. Y no mencionó, no sé si ustedes pudieron verlo, porque algunos senadores le tocan el tema, pero él no responde, el tema del presupuesto, porque hubo un recorte importante de un monto que desconozco al sector salud, y se lo preguntan varios y el doctor no dice de cuánto es. Sí, esa parte yo no tuve la registré esa oportunidad de parte del escuchar. presupuesto del sector salud. No lo vi. Pero serio el tema. Bueno, déjenos hacer una pausa, vamos a mensajes y regresamos todavía con más temas para rematar. Gracias. Robot zvládá i složitější koktejly, jako například mojito, kde je nutná potřeba složitější přípravy toho drinku, takže robot umí nakrájet limety, nasypat cukr, rozdrtit led příšť a pak samozřejmě i míchat v koktejlu. Todos tienen algo que contar sobre la vida política y económica de México. Cada voz es importante para construir la realidad que vive nuestra sociedad, creando relatos que construyan la nota dura todos los días. En este espacio, la coyuntura, el análisis profundo y la información más precisa se combinan. ¿Por qué? En el financiero Bloomberg contamos historias. La nota dura con Javier Risco. Lunes a viernes, 10 de la noche. Morena se aproxima a la renovación de su liderazgo nacional. Este fin de semana sostuvieron reunión al interior de Morena y bueno, la señora Polevsky, que es hoy la presidenta y tiene pretensiones de reelegirse, enfrenta a otros 3 contendientes que pues quieren dirigir el partido. Y pues empezó ya el jaloneo porque pues tienen diferencias respecto al padrón de los que son morenistas. La señora Polevsky dice que el padrón es una porquería y que no sirve y que es poco confiable. Mario Delgado, aquí tiene usted a Mario Delgado, el coordinador de los diputados hoy, dice que no es confiable el padrón. Pero la señora Berta Luján, madre por cierto de la secretaria de Trabajo, Así es. y este es otro, Alejandro Rojas Díaz Durán. Bueno, pues la señora Berta Luján, que sí, que hay que aceptar los términos de la convocatoria y que se haga el proceso interno conforme a ese marco. Estos otros candidatos pues están en contra de aceptar el padrón como válido. Parece que será una competencia interna muy reñida. Sí,
por lo menos en la forma de elegir, sí. Morena tiene un padrón de 3.1 millones de afiliados, de los cuales 2.5 millones estarían técnicamente en posibilidad de participar en la elección de los delegados o cómo vaya a ser esto. Sin embargo, en la revisión del padrón, se informó ayer, solamente ya va un avance de 90% de la revisión del padrón y solamente hay 600,000. ¿Y los demás? Bueno, ahí están en un problema. Por eso tanto Polemski como Mario Delgado dicen, ese padrón no es confiable, para ellos no es confiable. Ahora bien, hay que decir, los demás partidos también tienen una bronca tremenda con sus padrones, claro. Tremenda. El PAN históricamente, Sí, el PRI. pero este partido que es nuevo y de repente aparece con 3.1 millones de afiliados, resulta que son 600,000 y un poco más. Pues están en un problema y vamos a ver qué sucede, porque cada vez que la izquierda va a una elección abierta terminan muy mal. Peleados, divididos, sin reconocimiento. Aquí ve usted a la señora Berta Luján, esta es la cuarta contendiente, y que pues dicen que la favorita, no lo sé si eso sea cierto. Pero... Bueno, también acordaron este fin de semana que pues quien vaya a la contienda va a tener, la señora Polemski pues va a tener que dejar la presidencia, Berta Luján el cargo que tiene en el partido, Mario Delgado también tendría Cámara, para que exactamente a la Cámara, imagínate sea el coordinador de la bancada, es el que mueve la varita. Y ya pues se va a ir decantando. Que lo que vimos en la encuesta que publicó el Financiero hace unos días es que Mario Delgado tiene ligera ventaja, pero bueno, ahí se va a ir decantando ya el proceso hacia alguno de los favoritos. Cuando tienes dudas fundadas de la limpieza, depuración de un padrón, pues una opción es irte por la encuesta, que es lo que algunos integrantes de Morena habían planteado. Una encuesta abierta. Así se eligieron algunos candidatos de Morena para diferentes puestos de elección popular en el 2017-18. Hay que recordar la jefatura, Ciudad de México, claro. La candidata a la jefa de gobierno de la Ciudad de México salió así. Algunos han planteado que eso podría ser una opción si el padrón resulta no ser confiable. Y tú puedes hacer una encuesta donde le preguntas a la gente si es simpatizante de Morena. No tiene que ser a los afiliados al partido, sino a aquellos que lo respaldan. Y después con este filtro ya preguntas a quién te gustaría que se nombrara presidente. Esa es una opción que me parece que podría ser válida. Pero no estuvo a debate. Esto que era una de las cosas que se habían sugerido antes, no estuvo a debate en esta reunión de consejo del fin de semana. Y no se definió. Lo peor es que faltando ya pocas semanas para el cambio de presidencia, no se ha definido cuál es el mecanismo a través del cual se va a decidir, se va a elegir al nuevo presidente. Así que guerra civil en ciernes, porque ni la señora Polemski creo que va a irse sin patalear, sin dar la batalla, ni el señor Mario Delgado va a dejar su aspiración de llegar a esa posición, aún teniendo que renunciar a la presidencia, a la coordinación de la fracción en la Cámara. ¿Es por 4 años la dirigencia de Morena? ¿Lo saben ustedes o no? 3 o 4, no. 3 o 4. Es que no sé si alcanza el tiempo para que lleguen a la siguiente elección presidencial. A la presidencial no, pero a la intermedia. Sí a la intermedia. Sí a la intermedia, y mi opinión es que, bueno, lo que veo es que va a ser una encuesta. Va a ser una encuesta. El problema es que tan pulcra sea la encuesta. Puede ser muy sencilla. Una sola pregunta. ¿Cuál de ustedes, a los que son simpatizantes de Morena o militantes, cuál de estas 3 o 4 personas prefiere usted? Pero a Morena les encanta complicar sus encuestas para dejar un margen a la interpretación. Léase negociación. Entonces, ahí puede estar el problema. Ahora Morena no se va a dividir. O sea, no se va a dividir, pase lo que pase. Se pueden sacar los ojos allá adentro, pero están en el poder. Y desde el poder siempre se puede mantener contentos a los disidentes, etcétera. Además, no tiene un futuro fuera del regazo de López Obrador. Ninguno de esos, ninguno. Algunos están haciendo apuestas a futuro, ahí se ve más o menos que se van perfilando, pero la realidad es que o están en Morena o no están. ¿El presidente va a meter la mano, a tu juicio? No sé.
Sí, él ya ha dicho que no se va a meter, ¿no? Sí, Incluso sí, dijo ha así, dicho, ¿no? O sí, sea, ha dicho. que no se va a meter. También dijo que los militares regresaban a los cuarteles. Sí, por sí, cierto. sí. Y bueno, si es encuesta, también va a ser interesante conocer el ejercicio que haga, porque si termina una encuesta tipo consulta, como las que ha hecho Como este la que gobierno, hizo en la Ciudad de exactamente, México. pues va a quedar muy claro que va a ser una encuesta pues para favorecer a algún candidato. Pues aquella que provocó la algarabía de Ricardo Monreal, ¿no es cierto? Aquella, por ejemplo, sí. Sí, si compones y le metes 4 variables con ponderación. Sí, claro. Y bueno, pues ahí al final le puedes subir y bajar. Interprete usted. Cucharearle, como se dice, para que gane quien se quiera que gane. Yo creo que no está claro quién es el candidato del presidente. Se había dicho que era Berta Luján, Sí. quien fue su contralora cuando estuvo como Jefe de gobierno en la Ciudad de México. Pero la verdad es que a Berta Luján, pues por más que le inyectan vitaminas, nomás no crece. No figura, digamos, como un personaje que compita. Alejandro Rojas Díaz Durán, muy cercano a Ricardo Monreal, pues tampoco tiene visos de tener realmente posibilidad de competir. Creo que va a ser un candidato testimonial. De modo que me parece que la contienda se perfila entre Polevsky y Mario Delgado. Pero eso es lo que parece. Al final vamos a ver realmente qué es lo que sucede en el mundo de Morena, donde todo es posible. Todo es posible. ¿Dejar la coordinación en la Cámara de Diputados por presidir Morena políticamente hace sentido? Sí. 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 Yo ¿Por qué? creo ¿Por que la apuesta en la conformación de la creo siguiente Cámara? que Delgado es el favorito e inclusive es el favorito del presidente. Ya. La señora Polensky, tengo entendido que las relaciones ¿Se han ya distanciado? no son de lo mejor de como eran antes, sino más bien lo contrario. Puedo estar en un error. Aunque el nombre Polensky en Morena yo creo que tiene mucho Mueve. más fijación Que Mario Delgado. el de Mario Delgado, y la señora Berta Luján no figura. No Sí, figura. no La existe, encuesta no que sacó pinta. el Financiero me sorprendió. Digo, no, Berta Luján. Berta Luján es mamá de la secretaria del Trabajo. Y no sabemos qué va a pasar, pero a querer jugar la sucesión presidencial, obviamente, aunque no esté en los 3, 4 favoritos, pero es una secretaria del Trabajo, mujer, joven. Trae un proyecto interesante que ahora le devaluaron por el presupuesto y unas cosas obscuras, la del el tema de los jóvenes construyendo futuro, pero es la secretaria del Trabajo y su mamá presidenta del partido, la que va a tener mucha voz en la elección de quiénes serán los diputados, en el medio es la que va a manejar la tómbola. No creo que pase así de fácil. Coincido, la elección estará entre Delgado y Polensky, y le creo a la encuesta del Financiero. Creo que lleva, por muchas razones, una ventaja Mario Delgado. Algo ahí se está cocinando, porque no sé si vieron o le pasó desapercibido. Hoy, Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara, le da un llegue durísimo a los jóvenes construyendo un futuro y dice que se redujo el presupuesto porque los programas no están funcionando. Suena, ¿no? Es la perla de los programas sociales del presidente de la República. ¿Por qué se atreve a hacer un ataque así tan franco y tan abierto en la coyuntura de la sucesión del partido? Habría que... Porque en esta reunión de consejo todos salieron con este mensaje de unidad y con ese mensaje quieren llegar a la elección. Va a ser muy interesante si Mario Delgado gana la elección de la dirigencia de Morena, quién se va a quedar como coordinador de bancada de Morena, y ahí tienes todos los candidatos que quieras. La misma Dolores Padierna, Porfirio Muñoz, todo lo que ya salió el peine, claro. Exactamente. Dolores, entonces, digo, ahí tiene poquito ahí estaba sentada junto a Porfirio y Porfirio ya se iba, nada más que... Llegó otra cosa. A lo mejor Dolores quiere sentarse en la silla de... Puede ser. ¿Y J. Cole? ¿Dónde va J. Cole si es Mario? Yo creo que J. Cole puede ser si pierde en esta elección, que es algo seguro, va a ser candidata a diputada dentro de 2 años. Sí. Y ahí no hay la menor duda. Y en este lapso, pues va a tener alguna posición dentro del partido o dentro de la administración pública, como dice. Embajadora en Venezuela. O superdelegada, ¿no? Superdelegada en el Estado de México. Bueno, no, porque ahí está la maestra. Sí, Delfina. Realmente creo que no hay problema.
decir, cuando un partido está en el poder, las posibilidades de ubicación, Sí, son enormes, reubicación, reciclaje de personajes son enormes. Y pues aún los que uno dice estos ya son cadáveres políticos, en estas condiciones luego resucitan. ¿Cómo no? Ve al señor Barbosa. O sea, Luego resucitar. ya había perdido. Sí. Ya se iba a su casa. Y mira, hoy gobierna. Y creo que Bonilla también resucitó, ¿verdad? Pues de Morena no, porque no estaba en Morena, de su vida política anterior sí. Entonces realmente cuando hay posiciones de gobierno, creo que hay para todos. Bueno, pues habrá que ver. ¿Tienen ustedes apuestas o momios? ¿Tú dices que es Mario? Sí, creo que con todo el margen para equivocarme, pero sí creo que es Mario Delgado. No dejaría la coordinación si no tiene un aliento muy fuerte atrás y no es solamente que los vientos le dicen de que puede ganar. No. En política todos son ambiciosos, pero muy pocos como Ahora, Lumbre. ese No creo grupo que sea el caso. político, para ubicar a Mario en alguna de las corrientes, es Marcelo Ebrard. Tengo entendido que sí. Y mantiene esa línea. Pero- Porque Alejandro es Ricardo Monreal, ¿no? Porque aquí es un tablero y están acomodando sus piezas. Y es Batman y Robin, acuérdate. Muy bien. Bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias, don Pablo. Gracias, buenas noches. Gracias. Don Víctor Piz, gracias, don Enrique Quintana. Muy buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue, mucho más aquí en El Financiero Bloomberg. Buenas noches.